Pablo a los Romanos. Romanos 2. Desde el versículo 17. Tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 2, desde el versículo 17. Para hacer un pequeño resumen de lo que íbamos ya estudiando anteriormente. Vemos que el apóstol Pablo acá enviando la carta a los romanos, ya en esta parte se está dirigiendo a tres tipos de personas. Anteriormente ya vimos dos tipos de personas. Ahora, hoy vamos a ver un tipo más de persona. El primer tipo de persona es el hombre que no le interesa a Dios, que no quiere saber nada de Dios y que en vez de adorar a Dios, adora a la creación. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces estas personas decidieron no seguirle a Dios, no vamos a hacer lo que Dios quiere, no queremos saber nada de Dios, o sea, decidieron así. Entonces, como decidieron así, como decidieron no servirle a Dios, no adorarle a Dios, Dios le entregó entonces una mente corrompida, una mente degenerada, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso vemos por qué mucha gente comete actos terribles, homicidio, pecado exagerado, porque simplemente en su corazón decidió no creer en Dios. Ese es el primer grupo de personas. Hay otro segundo grupo que aparece ya en el capítulo 2, y por ejemplo comienza diciendo así, capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, y fíjense cómo dice aquí, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto ya va dirigido a la persona que tiene un pequeño juicio de conciencia en su mente. La famosa persona que dice, mira, a Dios no le gusta que se haga así, o Dios no quiere, o que sabe que lo que se está haciendo está mal, y sabe que Dios va a juzgar, y sabe que hay juicio. Y siempre está acostumbrado a mirar los defectos de otro, pero no está acostumbrado a mirar cómo está viviendo. No está acostumbrado a ponerse en juicio delante de Dios. Solamente está acostumbrado a usar los juicios de Dios para atacar a otra persona. Pero su conciencia le dice cómo está andando, qué está haciendo. Este tipo de persona, Dios muchas veces usó y llamó, y a través de la voz de Dios ellos le siguieron. Todavía no tenían escritura, pero ellos escuchaban la voz de Dios y le siguieron, y después Dios le fue abriendo el entendimiento y el camino. Hay gente
que no conoce a Dios, como nosotros por la Biblia, no estudia la Biblia, pero en su corazón sabe que está bien y es correcto hacer lo que ayudar a otra persona, no mentir, no robar. Sabe que esas cosas está bien hacer y no hay que hacerlo. ¿Está bien eso? Hay personas que no conocen la palabra, que no están todo el día metidos en la iglesia, pero entienden perfectamente que mentir, robar es algo terrible. No solo entienden, sino si alguna vez le toca mentir, algo se sienten muy mal. O si saben algo de robo, se sienten muy mal. Y que jamás también tendrían mal corazón con otra persona. Tienen un temor interno en su corazón. Su conciencia les dice, no está bien hacer esas cosas. Hay gente que va a la iglesia, que todo el tiempo está en la iglesia, pero su conciencia es terrible. Tiene mentalidad de demonio puro, pero siempre está en la iglesia. Hay personas que no vienen a la iglesia, no conocen la iglesia, ni siquiera la Biblia, pero su mentalidad está más santa, más correcta. ¿Cómo es eso? ¿Existe esta clase de personas? Pablo dice que sí. Por ejemplo, acá, el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, ¿qué te parece una persona que todos los días está escuchando la palabra, las leyes, los mandamientos, pero su vida es contraria? Pero otra persona no está escuchando, como nosotros, o como todos los que van a la iglesia, pero en su vida se ve aplicar lo que dice la ley. Entonces, ¿a quién Dios le va a justificar? ¿Al que todo el día escucha o al que aplica? A la Biblia dice al que aplica. Hay un ejemplo en la Biblia, sí tenemos el ejemplo que Jesús mencionó, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones, y descendía un sacerdote y viéndole pasó de largo. Descendía un levita, viéndole pasó de largo. ¿Quiénes son sacerdotes y levitas? Personas que todos los días están enseñando y escuchando y oyendo la ley. Pero iba de camino un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Personas que han sido consideradas enemigos de la palabra por sus antiguos antecedentes o por varias cosas, que han sido rechazados por los judíos, han sido considerados perros. Pero cuando este samaritano ve al hombre herido, ¿qué dice en la Biblia? Se movió a misericordia. Él no es que empezó a ver qué dicen Levítico 19, qué dice que hay que hacer con... No se le vino nada en eso en la mente. O dónde dice que hay que ayudar al prójimo, no. Solamente algo le movió en su corazón. La situación. Así le vio pobrecito, le dio pena y le ayudó. ¿A quién Dios justifica? ¿Al que todo el día está leyendo, aprendiendo y no aplica nada que ve en su vida? ¿O al que no entiende muchas cosas pero ve alguna necesidad y que la Biblia dice que hay que hacer y lo aplica? ¿A quién Dios justifica? A esa persona, así dice. Entonces ese es otro tipo de persona. Por eso aquí en versículo 15 dice, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Acusándole o defendiéndole, ¿quién? ¿Lo que está escrito o su razonamiento? ¿Quién le acusa a esta persona? Su razonamiento. Cuando robó algo, su razonamiento le está diciendo, esto no está bien, esto no es correcto. Y muchas veces muchas personas que han robado, no es porque alguien le acusó ni le mostró, acá dice no robará, es que ha devuelto, sino su conciencia le acusaba. ¿Por qué hice esto? O se sintió mal, o sintió lástima. Dios trabaja también de esa manera, dice la Biblia. Este tipo de persona también. También esta persona va a dar cuenta a Dios. Su conciencia. Pero Señor, yo nunca leí la Biblia, nunca me mostraron la Torá. Pero ¿sabías que estaba haciendo mal o no? ¿Acaso tu conciencia no te avisaba? En tu conciencia no dijiste, está mal, pero bueno, dijiste. En el caso de los que decidieron rechazar a Dios, ellos ya saben su sentencia. Ellos mismos decidieron rechazar a Dios. Pero este tipo de persona es como mitad bueno y mitad malo, ¿no? Un poco de malo, un poco de bueno. Su conciencia una vez le dice, no está bien lo que está haciendo, pero le da otra razón. Así vive. Pelea con su razonamiento. Este tipo de persona también va a rendir cuenta a Dios. Ahora, capítulo 2, versículo 17.
ahora ya va a otro tipo de persona. Entonces tenemos tres tipos de personas. Número uno, los que no quieren saber nada de Dios. Nada. Número dos, los que saben que Dios un día va a juzgar y que Dios ha puesto en su conciencia lo correcto y lo incorrecto. Saben, por eso ellos juzgan también. Por eso ellos ven cuando la gente hace malas cosas. Hay gente así, ese cuando es creyente, anda ya por pegar a Dios. Siempre te utiliza esa palabra. Sabe que está mal o está bien lo que hay que hacer. Y hay el tercer grupo de los que tienen la escritura. Los que se le ha dado la palabra. Se le ha dado el poder de conocer la Biblia. ¿Cómo se puede decir? Se le ha dado el documento. Tienen la ley legal para aplicarla. ¿Quiénes son ellos? Los judíos. A los judíos se le ha dado el poder legal de aplicar la palabra. Vamos a ver lo que dice Pablo con ellos. Versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, dice. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tienes el sobrenombre de judío. ¿Qué significa judío? ¿Qué es un judío? Y más adelante va a mostrar realmente qué es un judío. Un judío es una persona que tiene la obligación, según la palabra, de enseñar y de instruir a las personas, de llevarles a Dios. Ese es un judío. ¿Está bien? Ese es un judío. Tiene la obligación. Dios le ha revelado, Dios le ha dado, Dios le ha concedido el darle la palabra. Entonces ellos tienen la obligación de transmitirle estas cosas. Porque cuando Dios les dio a los israelitas la palabra, era para transmitirle. Les dio la orden de transmitir. Estas palabras enseñarás a tus hijos y tu hijo a tu hijo todos los días de tu vida. Le dio la orden de transmitir, de enseñar y de ser luz para las naciones. Eso es ser un judío. Entonces, si yo hoy estoy recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza de Dios y estoy transmitiéndole a las personas, con mi vida estoy mostrando lo que la palabra dice, ¿qué soy? Un judío. Porque algunos tienen vergüenza de decir, judíos, son judaizantes. Ahí está el problema. Entonces, si no son judíos, ¿qué son? ¿Qué es lo que son entonces? Y un antijudío. Eso es lo que muchas personas no captan acá. Judío no es una raza ni una religión. ¿Sí? Judío es una misión. Es un propósito en la vida. Eso Dios está hablando. Por eso cuando Jesús hablaba con la samaritana, le decía, la salvación viene de los judíos. No estaba hablando de la raza judía ni de la religión judía, sino del propósito que Dios le dio a los judíos. ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio a ellos? El transmitir este mensaje. A ellos se les dejó esta palabra. Pero vamos a ver si cumplieron. Y conoce su voluntad, dice. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Los judíos. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Qué significa? Instruido por la Torah, siempre estás diciendo, esto es correcto, esto hay que hacer, porque estás instruido, estás preparado. Cuando vos le preguntás a un rabino, a una persona conocedora de la palabra, ¿es correcto robar? Te va a decir, sí, está bien robar. No, no es correcto porque esa persona está preparada, instruida por la ley de Dios de que estas cosas no hay que hacer. O cualquier otra cosa. Está lista, es como un abogado, ¿no? Que vos le preguntas, abogado, ¿esto es correcto hacer? Y él te va a decir, de acuerdo a las leyes, él conoce muy bien las leyes, te va a decir que es correcto y que no es correcto. Ese es un judío. Una persona que Dios ha puesto para prepararle, para que pueda dar justicia al mundo. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos saben que la capacidad que Dios le ha dado, o sea, la preparación que Dios permitió que ellos tengan, es para guiar ¿a quién? A ciegos. Nosotros con las instrucciones que tenemos, estamos listos para dar luz a los ciegos. Por eso ellos iban a hacer luz para los ciegos. Ellos están confiando de que ellos son luz. ¿Está bien eso? Ellos creen que ellos son luz. Ellos creen que el resto de la humanidad está bajo oscuridad. Así ellos piensan. Hasta hoy piensan así. 20. Instructor de los indoctos. Maestro de niños. Que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
¿Qué es un judío instructor de quiénes? De indoctos. ¿Qué es indoctos? Personas incapaces, personas que no están capacitadas. Imagínense, Pablo te dice, ustedes son instructor de personas incapaces, ustedes están enseñando a la gente incapaz a tener capacidad, con la verdad. Y tienen la ley de la ciencia y la verdad. Tú pues, y acá el 21 ya es fuerte, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esto ya es fuerte ya porque le está diciendo. Está bien la alabanza cuando te dan, tú eres un instructor de indoctos, tú eres un enseñador de niños, eres un guía para los que están en tinieblas, para los ciegos. Ah, gracias, sí, gracias. Pero cuando le dice, tú que enseñas, ¿no te enseñas a ti mismo también? ¿Vos no aprendés también de tu enseñanza? Eso le está preguntando. Cuando vos estás enseñando, cuando vos estás diciendo, hermanos, tenemos que decir, ¿no? Entonces vos no aprendés también de eso, así le está diciendo. Eso es lo que deberíamos todos escuchar, ¿no? ¿Aprendemos de lo que enseñamos o no? O por eso voy a decir yo, no, por eso yo no voy a lo enseñar, porque si yo voy a enseñar tengo que aprender primero yo. Entonces, miren qué dice más. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y esto ya es una acusación fuerte. ¿Qué es hurtar? Robar. Tú estás robando. Ustedes roban. Un judío podía levantarse y decir, ¿yo en qué estoy robando? ¿Cómo yo robo? Y después vamos a ver cómo ellos robaban. Pablo ya está acá mostrando la realidad de ellos. Nosotros cuando estamos viendo esta parte de 17, es como que estuviéramos desenmascarando a la religiosidad actual. ¿Saben? La religiosidad actual, exactamente. Aunque ellos no son ladrones que salen y asaltan bancos, pero roban también. Están robando a la gente. Están cometiendo crímenes. Están enseñando cosas que ellos no aplican en sus vidas. Dice, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Sí le está hablando. Tú que abomina de los ídolos, cometes sacrilegio. Pablo le acusa, ustedes roban, ustedes cometen adulterio y ustedes cometen sacrilegio. Ellos no tienen imágenes. En esa época, los judíos, en la época de Jesús, de Pablo, jamás van a ver que tenían imágenes. En la época de Jeremías, sí, ellos usaban imágenes. Ellos, los sacerdotes, servían en el templo y detrás del templo ellos tenían un montón de imágenes. O en sus casas tenían imágenes. Era terrible, ¿o no? Pero en esta época ellos las imágenes aborrecían. Todo lo que era idolatría aborrecían. Pero acá Pablo le acusa no de idólatra, de sacrílego. ¿Y qué es sacrílego? ¿Qué significa esa palabra? Profanador. ¿Qué quiere decir? Las cosas sagradas ellos la usan así, como si nada. Un ejemplo es cuando hacían negocio en el templo. Y Jesús vino y notó eso. Eso es un ejemplo. Ellos hacían tratos a oscuras con los romanos. ¿Por qué creen que Pablo le estaba hablando todo esto? Pablo sabía todo el negociado del judaísmo, ¿no? Pablo sabía que había rabinos también que tenían por ahí sus amigas extras. Sabía todo eso. Inclusive algunos rabinos, sacerdotes, justificaban. Algunos justificaban el expulsar a su esposa y cambiar otra. Por eso Jesús debate con ellos algunas veces ese tema. Porque ellos decían, en la Torá dice que uno puede expulsarla y darle carta de divorcio y casarse con otra. Por cualquier cosa, ellos decían. Pero Jesús le explicó, no es por cualquier cosa. Solamente en caso de fornicación o pecado o adulterio. Pero los rabinos o muchos sacerdotes, cuando ya no le querían más a su esposa, me cae gorda, ya no cocina bien, ya no barre bien, entonces, carta de divorcio y ya está ya. Así era. Así era en época de Jesús. Y ya conseguía otra esposa. Hay una parte donde algunos se quejan de estas cosas. Algunos justificaban también que Abraham también tuvo 2 esposas. Cuando su esposa ya no funcionaba, agarró la criada. Algunos justificaban así en la época del apóstol Pablo, de Jesús también. Por eso, ahora entienden por qué Pablo dice, tú que dices que no hay que adulterar, adultera. No le está diciendo de balde. Él conoce la vida que está llevando el fariseísmo de esa época, la vida religiosa del judío.
Pero ellos sí se jactan de ser maestros de Torah, maestros de la ley. Pero la vida que llevan, cometen robo, sacrilegio y otras cosas más. Tú que te jactas de la ley, versículo 23, con infracción de la ley deshonras a Dios. Esto es lo más terrible que puede haber en la vida de una persona que dice que enseña la palabra de Dios. ¿Cuál es tu profesión, Señor? Soy pastor, predico la palabra de Dios. Cuando vos decís así, y con la misma palabra de Dios está deshonrando a Dios, entonces eso sí que es terrible, eso sí que es grave. ¿No entiendo? ¿No? Si vos estás diciendo que está enseñando la palabra de Dios, pero la misma palabra otra vez, con la misma palabra que está enseñando, está deshonrando a Dios, entonces, ¿qué te parece? Por eso tenés que saber qué está haciendo. ¿Qué está haciendo mucha gente hoy en día? Usando la palabra para deshonrarle a Dios. Por ejemplo, decir que el séptimo día, el sábado, está anulado, o los mandamientos están anulados, o la ley de Moisés está anulada. ¿Qué está haciendo? Está usando la palabra para deshonrar a Dios. Jactándose de ser pastores, jactándose de ser líderes, pero deshonrando a Dios cada día. Y finalmente, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Está escrito, Isaías 52:5 dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta dura, ¿cómo se puede decir? Duro golpe que se le da a los judíos, Pablo no estaba hablando por hablar. Le estaba haciendo entender, ustedes de balde se jactan. Toda la vida han sido corruptos. Toda la vida han sido corrompidos. En toda la historia del judaísmo del pueblo de Israel, solamente vemos que ellos han sido rebeldes contra Dios. ¿De qué se puede jactar el judaísmo? O el judío hoy en día. No se puede jactar. Vamos a ver qué ha sido de su vida durante la historia en la Biblia. Vamos a Éxodo primero. Para que podamos tener nosotros base de lo que Pablo está diciendo, todo es con base bíblica. Éxodo capítulo 32. Miren lo que dice, capítulo 32, versículo 7. Éxodo 32, 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto que este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Al comenzar nada más ya el corazón de los israelitas, ¿cómo estaba? Duro, corrompido, cambiaron a Dios por un becerro de oro. Ahí arrancaron. Jueces capítulo 2. Vamos a ver, Jueces. Jueces capítulo 2, versículo 11. Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en mano de los robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salía, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Y miren lo que dice el 17. Dios siempre, a pesar de la rebeldía de Israel, levantaba gente que le diga, ni ven a pesa pericó, ni ven a pesa viví, no vivan así, no anden así. ¿Y qué hacía la gente? Pero tampoco, versículo 17, oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así.
Y cuando el Señor le levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que le oprimían y le afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así dice que era el corazón de los israelitas. Cuando había un juez, cuando había un líder, sí, todos estaban contentos, pero después moría ese líder, moría ese juez, todos volvían otra vez a ser corrompidos. Nunca podían sujetarse a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Nosotros vamos a ver lo terrible que era este pueblo de Israel y por qué Pablo le está diciendo todo lo que le dice, ¿no? Tiene argumento histórico. Porque lo que Pablo está viendo ahora en el judaísmo actual es lo mismo que vieron los profetas y que vieron los antiguos jueces. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Fíjese lo que dice acá. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron el pacto, dejaron la escritura y se fueron y vivieron conforme a lo que las naciones le enseñaron. Después, 16, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Y si voy a leer, es terrible, mejor está ahí nomás. Empezaron a vivir con las cosas del mundo. ¿Qué significa encantadores, adivinadores? A las brujerías del mundo empezaron a creer. Todas las cosas que el mundo le ofrecía. Y se alejaron de Dios. ¡Ay, qué terrible eso israelita! ¡Ay, qué terrible, qué terrible! ¡Qué terrible! Jeremías capítulo 3. Recuerde que esto Pablo le está hablando a la gente que dice que tiene la palabra, que cree la palabra y que enseña la palabra. Jeremías capítulo 3, versículo 6. Fíjese lo que dice ahí. Me dijo el Señor, versículo 6, ¿no? En días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Está hablando ya de los judíos, ¿no? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Acá sale la famosa carta de repudio que se le dio a Israel. Y por esta causa fue lo que Jesús tenía que venir a morir. Por esta carta de repudio. Pero ese es otro tema, pero que vamos a ir entrando también cuando vayamos a capítulo 7, vamos a ir entrando más profundo en este tema. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, y miren lo que dice el versículo 10. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Judá, ¿por qué Dios considera más grave el pecado de Judá que de Israel? Porque Israel, al apartarse, no llevó la palabra. Directamente se apartó adorando ídolos. Pero Judá conservó la palabra, conservó el reino, conservó todas las promesas de Dios. Y a pesar de eso, pecó.
Quiere decir que esto es más grave. Este está en el grupo de los que tienen la palabra, enseñan la palabra, tienen apariencia de servidores de Dios, pero igual pecan. Igual cometen el pecado. Igual transgreden. Así dice. Estas personas viven fingidamente, dice. ¿Cómo es fingidamente? Sí, hermano, Dios te bendiga, a la gloria a Dios. No, la palabra, hermano, no, Dios nos ama, pero fingen. Acá dice Dios así o no. Con todo esto, versículo 10. Su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice el Señor. Dios observaba. ¿Cómo Dios observaba que fingía? Porque aparentaba cumplir la ley, hacer todas las cosas de la ley. Por eso si vos mirás a un judío, pero qué bien cumplen la ley ellos, qué perfectos son. Pero en su corazón tiene rencor, odio, homicidio, robo, adulterio, todas las cosas que la ley prohíbe. ¿Entienden? Eso es fingir. La actualidad de la religiosidad de este tiempo es igual. Aparentemente todos somos espirituales, pero adentro existen quién sabe cuántas cosas. Versículo 11. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y esto es muy importante porque esto es lo que Pablo está viendo ahora allá en Romanos. Porque ¿a quién Pablo le está atacando más duramente allá en Romanos? Al pueblo judío, al que tiene la palabra, al que conserva la palabra. Ustedes están peor que esa otra persona porque por lo menos los otros, su conciencia le acusa. Su conciencia le dice que están bien o están mal. Pero ustedes no solamente tienen, aparte de tener la conciencia, tienen la escritura, tienen las leyes, tienen la palabra. Igual son desastres. Ustedes son peor, así está, peor que estos gentiles. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde de Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo. Entonces, ya que Judá, y escuchen bien esto, Judá viene fingidamente, no de todo corazón, Dios le dice a Jeremías acá, ¿no? Que clame al norte. ¿A quién tiene que ir a buscarle al norte? A las tribus perdidas de Israel. Dile que yo le estoy esperando otra vez. Yo no considero tan grave su pecado, pero ellos son los que han hecho peor, no, aparentemente. Pero Dios ahora está viendo a Judá como peor. Esta es la historia del hijo pródigo. El hijo mayor que estaba ahí, pero fingidamente nada más. No estaba de todo corazón. A ver, vamos a leer primero Ezequiel 20, para entender un poquitito de lo terrible que era Israel. Ezequiel 20. Miren lo que dice acá, versículo 2, 22, Ezequiel 22. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho el Señor, a consultarme venid vosotros, vivo yo que no os responderé, dice el Señor. Versículo 4, ¿quieres tú juzgarlos? Esto le está hablando Dios a Ezequiel, ¿no? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de sus padres. Y diles, así ha dicho el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Así le dijo Dios que hagas, por favor, les voy a sacar de Egipto, les voy a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel, pero dejen las abominaciones. Es igual, es la misma palabra, ahora Dios te dice, yo te voy a llevar a la tierra prometida, pero dejen ya esa cosa al mundo. ¿Pero qué dice el pueblo? Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije
que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere viviría, y les di también mis días de reposo. Ahí ven que dice mis días de reposo, porque ¿a qué se está refiriendo también? A las fiestas. Cada fiesta es un Shabbat. ¿Saben ustedes? Cada fiesta es un Shabbat. Les di mis días de reposo. Les di mi Shabbat para que fuesen, ¿qué dice ahí? Por señal entre mí y ellos. Para que supiesen que yo soy su Dios, que los aparto, los santifico. ¿Para qué les dio esas señales, esas celebraciones? Para que a través de eso se pueda distinguir su pueblo entre el mundo. Para que vean, cuando está celebrando Pesach, mientras el resto del mundo está haciendo otra cosa. Cuando vos estás celebrando Pentecostés, mientras el resto del mundo está haciendo otra cosa, ahí se va a distinguir. Estos son mi pueblo. Cuando vean que el séptimo día vos estás reposando, vos estás realmente sirviéndole a Dios, mientras el resto del mundo está afanado por el mundo, viviendo para el mundo, sirviéndose al mundo, vos estás dependiendo de Dios, ahí se va a ver la diferencia. Yo le di para que sea señal. Ahí sí van a identificar. Acá dice la Biblia. Pero ¿qué pasó? Mas se rebeló contra mí, versículo 13, contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que lo cumpliera viviría, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Terrible esta gente. Ahora sí, 22. Ezequiel 22. Fíjese lo que dice ahí. Esto ya va contra la ciudad de Jerusalén. Tu hijo, versículo 2. Tu hijo de hombre, no juzgarás. Tú no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma y para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron. En ti al extranjero trataron con violencia, en medio de ti al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mi santuario menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Cuando uno piensa, sí, pero esto es pasado. No, no es pasado. Es todavía presente. Vamos a ver ahora qué es presente. Pero antes otro, Daniel, capítulo 9. Miren lo que dice Daniel. Y después vamos a la realidad, si esto se cumple en la realidad. Daniel capítulo 9. Nosotros para entender el Nuevo Testamento primero tenemos que tener una base del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9 versículo 4. La oración de Daniel, atiendan muy bien por qué ora. Él es un hombre arrepentido, él está reconociendo qué hizo su pueblo. Corazón que tendría que tener todos los fariseos de la época de Jesús, ¿no? O los líderes religiosos. Versículo 4 dice: y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así está diciendo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy,
lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde la has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Así está diciendo Daniel. ¿Está reconociendo o no el pecado de su pueblo? Nos rebelamos, estamos todos confundidos. Y así seguía. Ahora vamos a Mateo capítulo 23. Si Jesús vio lo mismo que vieron los profetas, que vio Josué, que ocurrió en el pasado. Fíjense ahí, Mateo 23. Bueno, arrancamos cuando Jesús empieza a decir acerca de estas personas fariseas. Versículo 1 dice, 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Qué dice ahí? Porque dicen y no hacen. Jesús le está aclarando. Ellos hablan la ley, hablan la palabra, pero su vida es una vergüenza. Así que no miren su vida. No hagan caso por su vida. Porque si no van a ser ustedes peores. Después, así que versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Empiezan a cargar a los hombres con leyes, con ordenanzas, con trabajo fuera de la palabra para que les sirvan a ellos. Esto es lo que hacen los religiosos, lo mismo que hacían en el pasado. Dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en la sinagoga. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué es lo que estos líderes buscan? Ser exaltados, sentarse en primera fila, en los primeros lugares, que la gente les respete. Oh reverendo, oh sumo pontífice, oh gran líder, así. Que se aman sentirse grandes. Después, y no llaméis, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Atiendan muy bien. Los líderes de religiosos son unos hipócritas. ¿Y qué están haciendo? En vez de dejar entrar a la gente al reino, los está cerrando, porque ellos tampoco entran. ¿Y por qué no entran en el reino? ¿Hay alguna característica de la persona que tiene que tener para no entrar en el reino? ¿Cuáles son esas características? ¿Se acuerdan que dicen Gálatas? Que ni fornicario, ni adúltero, ni idólatra, ni afeminado, no entrará en el reino de los cielos. Así dice. ¿Qué es lo que Jesús está viendo en ellos? Todas estas cualidades. Son unos mentirosos, son unos falsos, doble cara. Pepe y Moá. Peiqueta la reino. No, están equivocados. Jesús le exhortaba. Versículo 17. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Qué le interesaban a ellos? La ofrenda, porque el altar ellos no podían llevar a su casa, pero ¿qué sí podían llevar? La ofrenda. Entonces la ofrenda era importante. ¿Qué significa? Estaban robando. Estaban mirándole a la gente como dinero. Está la plata con A. ¿Por qué una viuda tenía que ir a ofrendar al templo? ¿Por qué ella no era sostenida por el templo? Porque los fariseos y saduceos estaban robando el dinero del templo y haciendo trato secreto con los romanos. A la mitad para nosotros y la mitad para nosotros. Y la gente, el dinero que entraba al templo era para servir al templo, a la gente que estaba alrededor. Por eso Jesús dijo, esta señora dio más, porque esta dio para servir a Dios. Ella dio con su corazón.
no con la astucia que dan los demás. Lo otro para que se pongan sus pilares, ahí se le exalte su nombre. Esa es la realidad. Jesús estaba viendo el robo de estas personas. San Mateo 21, ahí atrasito. San Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, ¿qué les dijo? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración. Eso está escrito en Isaías, ¿no? Casa de oración, para que el pueblo, la gente venga a encontrarse con Dios. Pero los fariseos, ¿qué hicieron? Cueva de ladrones. Comercio, dinero, negociado. Hoy en día la mayoría de la religiosidad es negociado, es comercio. Dios aborrece estas cosas. Así está saliendo en la Biblia. Ahora entienden ustedes por qué cuando Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, murieron inmediatamente. Porque precisamente de esto estaban saliendo ellos. Porque todo el sistema del judaísmo en esa época era ya corrupto. Era un sistema corrompido. Por eso en el pasado los esenios se habían retirado al desierto. Ellos al ver que los saduceos, haciendo alianza con algunos fariseos, hacían trato sucio con los romanos y dijeron, acá ya no se puede más servir a Dios. Esto es toda una farsa. Entonces ellos se fueron al desierto ahí a estudiar la Biblia. Vámonos a esperar al Mesías allá. Y ahí se quedaron todos los cómplices. O sea, todo el sistema religioso se había convertido en totalmente un mercado. Y esto Pablo le está hablando a los judíos. ¿Acaso ellos no entienden lo que Pablo le está diciendo? Saben bien, Pablo estaba en ese ambiente. Pablo era miembro del Sanedrín. Pablo sabía cómo se negociaba todo ahí. Por eso le está hablando así. ¿Por qué no se enseñan a sí mismos? Con autoridad le está hablando él. ¿Cómo se puede decir? Como el que sabe los negocios sucios que se hacían. Pero después salió. Por eso es lo que le odiaban a él. Por eso es lo que le perseguían. Este tipo no va a desenmascarar todo. Hay que eliminar. Esto es una plaga. Este es un terrible hombre. Porque con él no podían decir nada. Porque él les conocía. Bueno, volvamos a Romanos. Entonces ahora entendemos aquí cuando le dice en versículo 23, 2:23. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, 22, ¿no? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Profana las cosas sagradas. ¿Cómo se diría profanar? El dinero que la gente daba para servicio al templo, ellos lo usaban para su beneficio, ¿no? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora acá el tema era la circuncisión otra vez. Porque una de las cosas que hacía que el fariseo o el saduceo o el judío observante se jacte y se sienta más especial era que él se consideraba circuncidado. De esa manera ellos menospreciaban tanto a los prosélitos como a los nuevos conversos a Jesús. Porque los prosélitos no eran circuncidados al nacer. Los prosélitos, después de haberse convertido, algunos fueron circuncidados. Y los conversos en Jesús, todavía después de entender muchas cosas, algunos se circuncidaban. Pero para el fariseo, el que era circuncidado como ellos, hacia el 8º día, era alguien especial, era una persona superior a todos. ¿Pero qué le está diciendo Pablo? ¿Qué le dice? Pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice, si guardas la ley. Si guardas la ley, aprovecha. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Cuando los israelitas salieron de Egipto, todos estaban circuncidados. ¿Qué pasó con ellos? Se rebelaron contra Dios. Los que se fueron con Jeroboam, las 10 tribus del norte, todos estaban circuncidados. ¿Pero qué hicieron? Adoraron becerro. Cuando vino Nabucodonosor a Jerusalén, Sedequías y todos los que estaban en Jerusalén en esa época estaban circuncidados. ¿Pero qué pasó? Fueron destruidos por Babilonia.
¿De qué le sirvió la circuncisión a ellos? De nada. En pocas palabras, de nada. Pero ¿qué es lo que, que hasta hoy, ustedes saben qué es lo que le hace jactar más al judío? Que es circuncidarse. Se sienten ya sobrenatural. Pero Pablo está queriendo explicar algo muy importante a esa persona. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y ustedes saben qué es circuncisión, ¿no? La operación que se hace el hombre en su órgano al nacer. Bueno, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Si pues el incircunciso, la persona que no ha tenido esta cirugía en su vida, pero está guardando la palabra, está cumpliendo la palabra, ¿qué dice aquí? Miren lo que dice. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pregunta. ¿No van a considerar su circuncisión como circuncisión? ¿Acaso, vamos a pensar, vos estás viendo que una persona está viviendo conforme a la palabra, está haciendo lo que dice la palabra, pero de repente duda? No, ¿y será que es circuncidado? Perdón, Señor, veo que vos vivís conforme a la ley, veo que vos haces todas las cosas de la ley, pero una cosa quiero saber, ¿vos estás circuncidado? Así vas a venir a preguntarle. Y dice, no estoy, entonces no sirve. Falso. O si te dice, sí estoy circuncidado, pero estás circuncidado conforme al rito de Moisés, puedes bajarte tu pantalón, te vamos a revisar. ¿Así se puede hacer? No. ¿Me entienden lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que primero vas a captar de la persona para ver si está viviendo conforme a la palabra o no? Si está circuncidado o no, ¿eso es lo primero que vas a ver? No, la vida que está llevando. Eso es lo que Pablo está diciendo. La gente no va a estar observando si está circuncidado o no. La gente va a estar observando cómo viví. La circuncisión, después explica, es un pacto entre vos y Dios. Y vos tenés que demostrar tu circuncisión por tu vida. Así le está hablando. Después, ¿qué dice? Y si el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pero el que físicamente es incircunciso, dice. ¿Qué significa incircunciso? No está circuncidado. Físicamente, dice. Está hablando de la cirugía. Pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hermano, cierto, todavía no estoy. La circuncisión es un acto que a la larga la persona decide en su corazón. La circuncisión física no es algo que le puede imponer a alguien. Jamás le puede imponer a alguien. Es algo que esa persona voluntariamente cuando llegue el momento va a decidir si quiere o no quiere hacer. Cuando vos le imponés, ya no sirve más. ¿Entiendes? No, ni siquiera tenés que insinuarle, cosa que el judaísmo no entiende. Ven ustedes cuando Pablo estaba predicando, los gentiles están volviendo a Dios, Dios lo está trayendo, estaba contento porque Dios estaba trayendo otra vez a muchos gentiles. Pedro inclusive después testifica que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lengua y todas estas cosas, y ahí se levanta un grupo de la secta de los fariseos. ¿Qué es lo que ellos hablan? Es importante circuncidarles y mandarles cumplir la ley de Moisés. Así es. A ellos no les interesa manifestación del Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué ellos querían que sean circuncidados y mandarle cumplir la ley de Moisés? ¿Para qué? Para que sean salvos, dice. Para que sean salvos. Siendo que esto no es el requisito para que sean salvos. El requisito para que sean salvos es que ellos quieran ser parte del reino. Que quieran ser parte de este pueblo. Que quieran venir, vuélvete a mí porque yo te redimí, dice la Biblia. Retorna, regresa. Jeremías recibió la orden de ir a buscar a los perdidos del norte y Dios le dijo que le digan, yo no tengo más rencor contra ustedes. Así recibió la orden de Jeremías, ¿no? Es lo mismo que Pablo está haciendo. La orden de Jeremías está yendo a llevar. Regresen, pueblo mío. Si necesitan ser circuncidados, a su tiempo Dios se encargará. Son pueblo de Dios y Dios sabe cómo lo va a tratar. Pero el hermano mayor, no, ese maldito que vivió con ramera toda la vida, no le quiero. Entonces, ¿qué está demostrando él con su actitud? Que su circuncisión no sirve para nada. Eso es lo que está demostrando. Que en vano está circuncidado, no le sirve para nada. ¿Me entienden o no?
¿Está acá entienden? No sirve. Versículo 28, pues no es judío el que lo... Aquí está la palabra clave, ¿no? ¿Quién es judío? ¿A quién Dios le considera judío? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es importante, Pablo no está negando la circuncisión jamás. Pero ¿de qué le sirvió a mucha gente esto? ¿Se acuerdan cuando los hijos de Jacob, para unirse con la familia de Siquem, exigieron que ellos sean circuncidados? Así ellos exigieron, no, ¿cómo nuestra familia se va a mezclar con estos incircuncisos? Porque ellos consideraban que el incircunciso era una persona inmunda. Pero en ese momento ellos, ¿qué hicieron? Después que esta gente de Siquem se circuncidaron, al día siguiente fue y los mataron a toda sangre fría. Y pues hablan de circunciso, yucapá, gente inocente, ve. Se fueron a degollar, le mataron sus animales, robaron todas sus cosas. Ese es el corazón que Dios quiere que tenga un circuncidado. Mejor no sos circuncidado, ¿no? Si así vas a vivir. Por eso está aplicando Pablo. ¿De qué se sirve si vos en tu corazón tenés este rencor y odio? Vamos a dar unos textos para definir bien esta parte. Primero Deuteronomio capítulo 30. Y con esto ya vamos a ir terminando. Deuteronomio capítulo 30. Dios mismo habló del pueblo que un día iba a apartarse, iba a retornar. ¿Qué cosa iba a circuncidar de su vida? Fíjese lo que dice, capítulo 30, versículo 5. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Esto está dando una promesa a Dios para futuro. Aunque te hayas descarriado, Dios te va a hacer volver a esa tierra. Y versículo 6, fíjese lo que dice. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Porque ¿qué es lo que le hizo alejar a Israel de la promesa? ¿Qué es lo que le hizo alejar? Eran circuncisos ellos. Las 10 tribus del norte, cuando se fueron con Jeroboam, eran circuncisos. Cuando Babilonia vino a conquistar Jerusalén, eran circuncisos. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que faltaba en sus corazones? La circuncisión del corazón. Sacar esa carnalidad humana. Es lo que no han podido desde que salieron de Egipto. Pero Dios está prometiendo que en el último tiempo, desde los últimos rincones, tu corazón pecaminoso va a quitar. Dios va a circuncidar tu corazón, el de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, requisito para vivir con Dios, ¿qué es? Estar circuncidado de corazón. Ese es el requisito para vivir con Dios. Ahora sí, Primera de Corintios, capítulo 7. Algunos textos que Pablo usó referente a este tema. No podemos dejar. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 19. Vamos a leer 17 para entender mejor. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Acá la pregunta rara es esta. Si vos fuiste llamado siendo circunciso, dice, quédese circunciso. ¿Acaso alguien que es circuncido se puede descircuncidar? ¿Eh? ¿Se puede o no? No. Si ya se circuncidó, yo estoy circuncidado ya. Bueno, entonces no, tenés que descircuncidarte para poder estar en el pueblo de Dios. No le está diciendo eso. Fue llamado a uno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a uno siendo incircunciso,
no se circuncide. Y este no se circuncide se está refiriendo a que nadie te obligue. Que no te haga circuncidar porque alguien te está presionando. Si en tu corazón nace por algún pacto con Dios, ese es tu corazón con Dios. No necesita publicar a todo lado. Si esta persona quiere tener esa circuncisión. La circuncisión, versículo 19, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, dice. ¿Qué es lo más importante según el apóstol Pablo? Conocedor de la Escritura, una persona que fue enviado para predicar el Evangelio, guardar los mandamientos de Dios. ¿Hay alguien que dijo una palabra similar a él? Un hombre sabio y entendedor. Salomón dijo también. El fin de todo discurso es, circuncídense y sean parte del pueblo de Dios. ¿Así dijo? No. El fin de todo discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando sale la palabra guarda su mandamiento, aparece que se note en tu vida que guarda los mandamientos. Se guarda los mandamientos, pensa, pecado le partía a mi cuá. Ya por la Dios es llena. No es así. No es jactarte de ser espiritual, jactarte de ser cristiano y tener una vida corrupta. No es eso. Guardar los mandamientos es mostrar amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si tenés amor en tu vida, mostrá cumpliendo mis mandamientos. ¿Y qué es los mandamientos que Dios quiere que uno haga? Que le ame a su prójimo. En Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 6 dice así. Porque en el Mesías, Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Acá estaba aclarando más todavía el apóstol Pablo. Si vos estás en Cristo Jesús, no vaya a poner la circuncisión como primer tema. Como, por ejemplo, causa de división. Supongamos que acá nosotros, empezamos a pelearnos todo por el tema de la circuncisión. Cumplir la ley, apoyar la ley y a la Torah. Ustedes no hacen lo que dice la Torah, porque la Torah dice, y empezaba a menospreciarle, separarle a esto de acá, esto de allá, acá lo circuncida. ¿Así será que este es el cuerpo de Dios? No. ¿Qué dice acá? Pablo sabía estas cosas. Porque en el Mesías, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, la fidelidad a la Escritura que obra por el amor. Así dice. Filipenses capítulo 3. Ahí al lado nomás. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Otra vez. Si alguien se jacta por estar circuncidado y menosprecia a otros por no estar circuncidado, está cometiendo delitos. Está pecando. Si le vas a empezar a presionar, peña circuncidada, que no. Nosotros somos circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así está hablando. Y para terminar, Colosenses 2, ahí al lado, Colosenses 2, 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Acá está diciendo que en Cristo fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo. Entonces, eso es lo primero que tiene que cambiar en el corazón de la persona. Con esto, una vez más, no decimos que Pablo predicaba en contra de la circuncisión. Pero ¿de qué le sirvió la circuncisión a muchos judíos de esa época? Caifás, o Anás, o todos los líderes religiosos de esa época, todos eran circuncidados. ¿Y qué hicieron con su circuncisión? Deshonraron a Dios. Blasfemaron el nombre de Dios. Yo no voy a estar mirando quién está circuncidado y no. Dios quiere mirar cómo está tu corazón delante de Él. Eso Pablo está diciendo. Amén. Entonces acá, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza, el cual no viene de los hombres,